Bueno, ¿qué tal, hermano? Bendecidos, ¿no? Amén. Yo le decía a Ari, el tiempo está como loco. El domingo pasado estábamos con un frío, con chaqueta, todos abrigados. Y hoy domingo yo estoy con un calor, yo no sé ustedes, pero yo tengo un calor. Sí, bueno, pero hace calor el clima, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno poder estar hoy aquí, poder compartirles. Me pidieron poder traerles una palabra. Yo decía, Señor, ¿qué les puedo hablar? Durante todo este tiempo ha sido tiempo de mucha enseñanza, ¿no? Por parte de Dios. Y yo decía, Señor, dame una palabra que pueda traer a la iglesia y que pueda ser algo fresco para su vida. Y a lo largo de mis devocionales y de mis estudios, he estado leyendo mucho el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés, no sé si lo han leído. Y si tú lo lees, tú dices, ay, Dios mío, pero qué derrota, ¿no? No es como Proverbios. Proverbios es como todo positivo, y si tú haces, tú vas a tener. Y Eclesiastés es totalmente contrario. Es bueno, tú puedes hacer las cosas bien, pero a lo mejor te va a ir todo mal. Y es como otra perspectiva, ¿no? Entonces hoy, antes de empezar con la palabra, vamos a orar en esta mañana. Y bueno, te damos gracias, Dios mío. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tu fidelidad siempre se extiende para nuestra vida, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Porque podemos conocer tu corazón, podemos conocer quién eres tú, podemos conocer tantas cosas que a veces no tomamos en cuenta, Señor, y te damos las gracias por eso. Úsame, Señor, en esta mañana, que yo pueda traer vida, Señor, a través de mi boca. Para mí, primeramente, Señor, como para todos, y que seas tú, Señor, ayudándonos en nuestro caminar y en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, Eclesiastés. Eclesiastés forma parte de los libros de la sabiduría. Como hablaba antes, también estaba Salmos, Proverbios. En cuanto a su autoría, hay muchos puntos de vista. Algunos dicen que puede ser Salomón, otros dicen que puede ser un descendiente de David, y otros dicen que puede ser un autor que adoptó como el papel de Salomón y como que da a entender que es Salomón, aunque no es Salomón. Como les decía, también es un libro que es muy crítico con la vida, o sea, presenta la vida de una forma muy cruda. A nosotros nos encantan las cosas que sean positivas, buenas, felices, pero Eclesiastés no presenta la vida de esta forma. Y es curioso, ¿no? Pero al final es un libro que está en la Biblia y Dios nos quiere enseñar cosas a través de ella. Es un libro que nos insta a vivir en sabiduría y en temor al Señor. Y aunque como personas podamos vivir toda nuestra vida en sabiduría y en temor al Señor, esto no nos garantiza el éxito. Y es curioso, ¿no? Porque podemos decir, Señor, pero si yo hago todo bien y te temo y intento buscar la sabiduría de parte tuya y qué pasa, qué pasa. Y el libro nos presenta como no es así a veces en la vida. No significa que no tengas que hacerlo, obviamente es lo que nos manda el Señor, pero hay que tener en cuenta que a veces la vida no es tan fácil como quisiéramos o tan bonita. Pero sabemos, ¿no? Al final de la vida que es lo que nos espera. Esa es la certeza que tenemos y esa es la garantía, ¿no? Que a veces la vida puede ser complicada y difícil, pero sabemos a dónde vamos a llegar. A lo largo de todo el libro de Eclesiastés hay una palabra en hebreo que es Hebel, Hebel, y se repite muchas veces durante todo el libro de Eclesiastés. Hebel, Hebel, Hebel. Muchas veces lo traducen en español como vanidad. Como que la vida es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Pero realmente su significado más real, Hebel significa en español como decir es humo, es como un vapor. Cuando el autor habla sobre Hebel y hace alusión a la vida, hace alusión a que la vida es como un vapor, como un humo, algo que no se puede controlar, algo que está, pero que si tú lo intentas tomar, se escapa de nuestras manos. Y esto al final resume un poco lo que les estaba diciendo al principio, en que la vida es impredecible. La vida a veces, todas las cosas nos pueden ir muy bien y estamos viendo temporadas muy buenas y de repente vienen cosas que de un día a otro cambian las cosas y vienen temporadas difíciles y complicadas y tú dices, Señor, ¿y esto de dónde vino? Y que no me he dado ni cuenta ni por qué. Y a esto hace alusión el autor, ¿no? Hebel, esta vida impredecible que a veces uno no sabe. Me gustaría que me acompañaran a Eclesiastés, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Dice,
Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras pueda, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. A este primer punto, a mí me gusta ponerlo en puntos porque así nos quedamos más con lo clave de lo que quiero compartirles. Y esto que quiero, si lo quieren apuntar o quieren quedárselo en su mente y en su corazón, es soltar el control. Suelta el control. El Señor te dice en esta mañana, suelta el control. Como humanos muchas veces nos encanta tener el poder, ¿no? De nuestro presente, de las cosas que vivimos, de las cosas que hacemos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de tantas cosas que nos rodean, ¿no? Y cuando no tenemos el control, ay, Dios mío, ahí viene muchas veces la frustración, el enojo, y eso de decir, Señor, pero es que no, es que yo esto tengo que tenerlo bajo el control porque es que necesito saber todas las cosas. Tal como nos dice el pasaje, dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas. Hay cosas que se salen fuera de nuestro control, pero aquí nos dice la palabra, tienes que aceptar el modo en que Dios hace las cosas. Y es importante aceptar el modo en que Dios hace las cosas porque esto va a traer a luz nuestra madurez espiritual. Muchas veces queremos crecer en el Señor. Le pedimos, Señor, yo quiero parecerme más a ti. Señor, yo quiero tener tu carácter, tener tu corazón, conocerte a ti. Y cuando las cosas se salen de nuestro control, situaciones, cosas de la familia, cosas del trabajo, cada uno sabe, ¿no? Proyectos, tantas cosas que se pueden salir de nuestro control, no aceptamos muchas veces las cosas del modo en las que Dios las permite, ¿no? Porque hay que recordar que Dios permite todo. O sea, Dios está al control de nuestra vida. Nada se escapa, nada de las cosas que nosotros vivimos se escapa de su control. Y al ser sus hijos, a veces nos olvidamos de esto, de que, bueno, no somos seres independientes que vivimos en la tierra y, bueno, estamos como, bueno, Dios es un ente por ahí lejos. No, sino Dios está cerca nuestro y Dios está al control de todas las cosas que nos pasan y Él sabe las cosas que nos pasan. Y como les decía, es importante a veces que tengamos situaciones complicadas, difíciles, que no son cómodas, porque esto va a hacer que reluzca nuestra madurez. Señor, ¿en qué punto estoy de mi madurez? A lo mejor llevamos meses que hemos conocido al Señor. No es nuestro caso. Creo que todos los que estamos aquí llevamos muchos años en los que ya conocemos al Señor y decidimos entregar nuestras vidas a Él. ¿En qué punto está nuestra madurez espiritual en las cosas que nos suceden? ¿Aceptamos las cosas de manera como nos dice la palabra? ¿Acepto el modo en que Dios hace las cosas con esa madurez espiritual que Dios quiere que tenga? ¿O me pongo como un niño con un berrinche y digo, no, pero es que no entiendo, Señor, y tal, y cual, y cual? Y viene esto, la frustración, el enojo, porque como es una situación que se sale de nuestro control, tenemos que aprender a disfrutar de todo lo que nos sucede en la vida. Tanto lo bueno como lo malo. Todo. Como les decía antes, tenemos que entender que nuestra vida está bajo el control de Dios. El Dios mismo del universo. A veces se nos olvida que Dios está con nosotros, que Dios está cerca nuestro. A mí la primera, muchas veces me pasa, ¿no? Cuando vivimos circunstancias y situaciones que se salen de nuestro control, creo que no somos conscientes de que Dios nos está cuidando en medio de esas circunstancias, de quién es Dios realmente, de que el Dios del universo que creó los planetas, que creó la tierra, el agua, que hizo todo tan bonito, tan perfecto, los paisajes que a veces vemos en las películas o en documentales que decimos, qué pasada. A veces uno ni siquiera es consciente de decir, Señor, eso lo creaste tú, ese eres tú, Dios, el que ha hecho todo eso. Y no aprendemos a disfrutar de las cosas que nos suceden, tanto buenas como malas, ¿no? A veces en estas situaciones de que tenemos que soltar el control, hay situaciones que se presentan tanto por situaciones que Dios permite que vivamos o consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Creo que todo esto lo sabemos todos. En ambos casos, sea la situación que estés viviendo,
que sea por consecuencia de tus actos o por un proceso que Dios está permitiendo que tú pases, aprendamos a disfrutar del presente que Dios nos da. Yo la primera, porque de verdad, cuando yo me ponía a estudiar y a pensar en todo lo que les iba a compartir, yo decía, Señor, a veces vivimos vidas en derrota, muchas veces, y no somos conscientes de que cuando entregamos nuestra vida a ti, nuestra vida cobra un sentido de eternidad. O sea, nuestra vida ya no tiene ese despropósito, ese sinsentido. No, o sea, nuestra vida cobra sentido. Y a veces se nos olvida disfrutar la vida que Dios nos da aquí en la tierra. No podemos, obviamente, cuando lleguemos a la eternidad, ahí dice, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada de eso. Todo será, vamos, de una manera que yo creo no alcanzamos a comprender, porque nuestra mente humana es finita y no podemos entenderlo. Pero hay que aprender como cristianos a disfrutar también de las cosas que nos suceden aquí, de esas cosas que no están bajo nuestro control. Y yo creo que es importante porque al final las cosas como nosotros las vivamos y las experimentemos, tenemos gente a nuestro alrededor que nos mira, que nos ve, que a lo mejor no nos dice nada, pero está pendiente de nuestra vida. Y ahí está el testimonio, ¿no? De que podemos impartir vida incluso a través de nuestro silencio, a lo mejor, ¿no? A lo mejor ni siquiera decimos cosas con nuestras palabras, pero en nuestras actitudes la gente puede vernos y decir, oye, esta persona es diferente. Oye, a lo mejor incluso saben, está pasando por una circunstancia que no es cómoda, que no es fácil, algo que se sale de su control. Pero mira cómo está contento, está alegre. Yo le decía a Ari esta semana, nosotros vamos al gimnasio ahí cerca de la casa, ¿no? Y hay una chica que es una monitora, y yo le decía a Ari, a mí me encanta porque yo siempre la veo con una sonrisa en la cara a esa chica, siempre. Y ella no es cristiana, pero siempre la veo contenta, nunca la he visto enfadada, triste o así, o que esté... No, o sea, siempre la veo con una sonrisa en la cara. Y le dije a Ari, me encanta esa chica, y el Señor me habló a través de ella porque dije, jolín, esta persona que no tiene al Señor y puede estar tan contenta y tan alegre y se le ve siempre así, como con una actitud positiva, a lo mejor puede estar pasando situaciones que no le gustan, pero tiene una actitud de decir, bueno, estoy bien. Y dije, Señor, qué importante es tener esta actitud. Me gustó esta frase que encontré y dice, aceptar el lugar relativo del hombre para con Dios es importante para una aceptación pacífica en la vida debajo del sol. Se las vuelvo a repetir. Aceptar el lugar relativo del hombre para con Dios es importante para una aceptación pacífica con la vida debajo del sol. Pacífica en el sentido de tener paz, ¿no? Porque muchas veces decimos Señor y nos enfadamos con Dios, ¿no? En el sentido de que no sabemos cuál es nuestro papel como hombres y nos olvidamos del papel de Dios que tiene para con nuestra vida y no aceptamos la forma en la que estamos viviendo en la tierra. No la aceptamos, no la queremos. Y ahí es cuando lo que dice esta frase, no tenemos esa aceptación pacífica, de paz, de nuestra vida aquí, debajo del sol. No la tenemos, porque no aceptamos el modo en el que Dios hace las cosas. En el pasaje dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Como les decía al principio, hay momentos que vamos a vivir cosas súper bonitas, momentos de paz, de quietud, temporadas en el que todo está bien, temporadas en el que tú dices, Señor, qué felicidad de vida, que es que ojalá, Dios mío, ojalá esto fuera así siempre. Pero habrá momentos que no van a ser así. Y nos dice la palabra, disfruta de la prosperidad mientras pueda, y esto puede ser prosperidad tanto económica como también incluso una prosperidad en el sentido de las cosas buenas de la vida. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Todo Dios lo usa para nuestro bien. Todo. Aunque creamos que no muchas veces. Aunque digamos, Señor, yo esto no lo entiendo. No entiendo esto. ¿Qué quieres sacar de esto? Todo el Señor lo usa para nuestro bien. Ahora nosotros es entender, Señor, ¿qué quieres sacar de esto? Porque también pueden pasar años
en los que seamos iguales y no lleguemos a entender, Señor, ¿qué quieres sacar de esto que estoy viviendo? Y quedarnos estancados y no crecer en un área que Dios permite en nuestra vida para ayudarnos a crecer. Hay cosas que no son cómodas, pero Dios las permite. Y las permite para que nosotros crezcamos, y seamos mejores personas. Creamos que los planes de Dios siempre son de bien. No dudemos de quién es Dios. Recordemos que Dios nos ama, que Él es un Dios amoroso, que Él no quiere para nosotros cosas malas, que suframos, que estemos en derrota y que llores porque Dios está así con el dedo acusador. Dios no quiere eso. Al final, si nosotros pensamos eso, es porque no conocemos el carácter de Dios. Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios nos ama. Muchas veces se pone este ejemplo, pero es que es así. Nosotros, por ejemplo, con Mateo, cuando hace las cosas mal, se le dice, Mateo, esto está mal. Yo amo a Mateo con locura, pero cuando algo está mal, yo lo corrijo y yo lo disciplino, porque no está bien, aunque no quiera hacerlo. Lo mismo Dios para con nosotros, pero eso no significa que Dios no nos ame, que Dios esté permitiendo que vivamos todo lo que vivimos, porque es que es un Dios malo y yo soy, es que me merezco todo lo peor. Dios no es así. Aprendamos a conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando nosotros conozcamos a Dios realmente, todas esas dudas en nuestra mente que muchas veces vienen en los procesos que vivimos, se van a ir, porque vamos a recordar que Dios es un Dios que nos ama, que Él es nuestro Padre y que Él no desea el mal para nuestra vida. Es importante esto. A veces no podemos controlar las situaciones que nos vienen a nuestra vida. No podemos controlarlas. Pero sí podemos controlar nuestras actitudes hacia ellas. Eso sí lo podemos controlar. Hay cosas que están alrededor nuestro que no podemos controlarlas. Se sale de nuestras manos, se sale de nuestro poder. Pero hay algo que nosotros sí podemos hacer. Y es, ¿qué hacemos con esto que nos está pasando? ¿Cuál es nuestra actitud ante esto? Es una actitud de queja, de derrota, de frustración, de ira. O lo veo como lo que les estaba diciendo antes. Bueno, Señor, tú esto lo estás permitiendo. Quizás es una situación que no es cómoda, pero para ayudarme a crecer. ¿Cuál es mi actitud? Es una actitud de, sé que esto me va a ayudar a crecer. Me pongo por delante de la situación que estoy viviendo y sé que esto va a ser bueno para mi vida. Y sé que voy a aprender a través de esto y sé que voy a crecer. Y sé que el Señor, cuando yo mire para atrás y diga, wow, Señor, qué difícil fue, pero cuánto crecí, cuántas lágrimas derramé, pero qué necesario fue para mi vida tener esta situación, porque si no, quizás no hubiera aprendido tantas cosas que Dios quería. Entonces, ¿qué actitud tenemos ante las cosas que se salen de nuestro control? Es muy importante. Al final esto también refleja lo que les decía en un principio, la madurez espiritual que tengamos. Si una persona es madura espiritualmente, puede decir, Señor, esto a mí no me va a vencer. Señor, yo tengo paz en medio de las cosas que estoy viviendo. Señor, yo tengo gozo en medio de las cosas que estoy viviendo. Aunque sean difíciles, aunque todo alrededor sea como una tormenta, Señor, yo tengo paz y gozo. Y eso al final es algo sobrenatural que solamente proviene de Dios. Humanamente es imposible. Si tú en tus fuerzas quieres hacerlo, es imposible. No puedes. Por eso tenemos que depender de Dios. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Dice, en cambio, y nos da la solución a esto, o el paso a hacer, o la acción a hacer, oren por todo. No se preocupen por nada. Por nada. No dice, bueno, preocúpense por algunas cosas que sí son importantes en su vida y a las que no, déjelas. No, nos dice, no se preocupen por absolutamente nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Qué importante. Filipenses 4:6. Se los vuelvo a leer. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. ¿Qué tenemos que hacer cuando vengan preocupaciones? Lo sabemos, el Señor nos lo ha dicho.
En el momento que venga una preocupación a nuestra vida, algo que se salga de nuestro control, algo que ha podido pasar en el trabajo y tú dices, Señor, ¿cómo hago esto? Señor, a lo mejor con un cliente, o Señor, con mi familia, algo que se sale fuera de control. ¿Qué nos dice la palabra? No se preocupen, no se preocupen. Oren, oren. Y en el momento que nosotros oramos y viene esa preocupación a nuestra vida y somos capaces de decir, oye, tengo esta preocupación, me acuerdo del pasaje y digo, Señor, voy a orar. El Espíritu Santo viene y nos ayuda en eso. No menospreciemos el poder que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. A veces también nos olvidamos de esto. El Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones. Nos dice, díganle a Dios todo lo que necesitan. Pidámosle al Señor, hablemos con Dios. Dios nos está escuchando y a veces no recibimos cosas porque nuestra boca no es capaz de pedirla. No creemos que Dios pueda hacerlo, no creemos que Dios nos puede cumplir eso que le pidamos. Pueden ser tonterías, pero Dios hasta las pequeñas cosas, las insignificantes, las que parecen una tontería hacia los demás, pero para ti es importante, si tú se la pides a Dios, Dios te la puede dar. Cree eso, crees que Dios te lo puede dar. Y dice, dele gracias por todo lo que Él ha hecho. Gracias, Señor. Gracias por las cosas buenas. Gracias, Señor, por las cosas malas. Gracias, Señor, por todo. Qué bueno y qué importante es tener gratitud en nuestro corazón. He visto estudios de gente que, como les digo, no es cristiana, pero que estudia el tema de la gratitud. Y ellos llegan a la conclusión de que la gratitud, o sea, todos los beneficios que tiene la vida de las personas, el tener gratitud en la vida. Y ellos decían bastantes cosas, ¿no?, de los beneficios que tenían. Pero yo pensaba en esto y yo decía, Señor, muchas veces nos falta gratitud en nuestro corazón. El dar gracias por las pequeñas cosas, también por las grandes, ¿no? Porque siempre por las grandes es lo más fácil, pero también por las pequeñas cosas. Por todo, por lo bueno, por lo malo. Segundo punto, el Señor nos dice, descansa en mis planes. Descansa en mis planes. El primero, soltar el control. Tenemos que tener claro que tenemos que soltar el control. Y segundo, descansar en sus planes. Acompáñenme por favor a Eclesiastés 3, versículo 11. Eclesiastés 3, 11 al 14. Dice así. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. 14. Además, la gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo, no se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Este pasaje es precioso, se podrían sacar tantas cosas de él, porque dice como el Señor sembró eternidad en nuestros corazones, como Él hizo todo hermoso a su tiempo. Y aquí se nos presenta un poco lo que les hablaba antes, el que el ser humano no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. A veces queremos comprender todo y es imposible comprender todo lo que Dios hace. Querer comprenderlo es imposible. Siempre pienso y digo, Señor, cuando llegue al cielo, habrá tantas cosas que te voy a preguntar. Tantas cosas que a veces digo, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué suceden estas cosas, no entiendo esto y esto y esto y esto y esto. Y digo, bueno, el Señor tendrá su propósito o lo habrá permitido por algo, ¿no? Pero hay tantas cosas que el Señor ha hecho desde el principio y dice, y Él lo hará hasta el fin, y el hombre va a ser incapaz de comprenderlo. Pero algo que se nos dice en el versículo 12 dice, es que llegué a la conclusión, dice el autor, de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar la vida mientras podamos.
Y lo que les decía antes, muchas veces no disfrutamos de esa vida, ¿no? Uno de los, como decir, de los interruptores que hay para no disfrutar la vida es la falta de confianza y de fe en Dios. Cuando nosotros tenemos falta de fe y confianza en Dios, eso bloquea muchas bendiciones que Dios nos quiere dar y nos quiere presentar y nos quiere entregar. Necesitamos, como hijos de Dios, como congregación, como seres humanos, una fe no simple. Necesitamos una fe extraordinaria, extraordinaria. Pídele al Señor, Señor, quiero una fe extraordinaria. No simplemente quiero creer, sino que quiero creerte. Es muy diferente creer a creerle. Muy diferente. Y para eso pidámosle al Señor, Señor, quiero una fe extraordinaria. Una fe loca, una fe sobrenatural, una fe que se sobrepone a las adversidades, una fe que cree en milagros imposibles, una fe sobrenatural, al fin y al cabo, una fe extraordinaria. Porque esto nos va a permitir vivir en armonía y en paz para con los planes que Dios está permitiendo que pasemos. Esta fe extraordinaria va a ser una revolución en nuestra vida. Hay mucha gente que pasa a lo mejor por circunstancias de duelo, de enfermedades complicadas, esposos que han perdido a sus mujeres, a sus hijos por medio de enfermedades de cáncer, pero tienen una fe extraordinaria que cuando tú los has escuchado hablar y hablan en el proceso en el que están y a lo mejor la persona no ha muerto, ellos tienen una tranquilidad y una paz y no se quejan de la circunstancia que están viviendo. No le dicen, Señor, pero ¿por qué a mí? Pero si yo, a lo mejor personas que han dedicado su vida al ministerio, que han dedicado su vida a Dios, que podrían decir, Señor, pero si yo te estoy dando todo de mí, ¿por qué me permites pasar estas situaciones? No, tienen una fe extraordinaria que tú cuando hablas con ellos, te impulsan y te hacen como decir, yo quiero esa fe. Yo quiero, Señor, que si el día de mañana pasa algo que no me va a gustar, que no va a ser fácil, quiero tener esa fe extraordinaria que me permita vivir en armonía y en paz con los planes de Dios. Armonía y paz con los planes de Dios. Podemos vivir toda nuestra vida aquí en la tierra con un estado de ánimo en derrota y con una falta de plenitud, de que siempre nos falta algo. Siempre va a haber algo mejor, siempre, siempre, siempre va a haber algo que esto va a hacer que yo sea completamente feliz. Esto va a hacer que yo, vamos, ya me sienta realizada, realizado. Busca plenitud en Dios. Busca la plenitud en Dios. Busca la plenitud en Él. Porque da igual entonces las cosas que vivas que no van a ser cómodas. Te vas a sentir pleno. Quizás no es el caso, pero imagínense, quizás vivas en una chabola. Pero si tú buscas esa plenitud en Dios, tú vas a estar contento y vas a estar bien. Y no te vas a quejar. No busques siempre tener más. No busques siempre, es que yo cuando tenga esto material, esto ya va a ser como el culmen, ya, esto ya voy a estar ya en mis mejores días, mis mejores años. No busques eso, porque siempre va a haber más. Porque cuando lo tengas, siempre va a haber otra cosa. Siempre, 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 siempre. Busca plenitud en Él. Busca plenitud en Él. Había una familia en Venezuela, no sé si lo han visto en Instagram, hay un chico que ayuda a mucha gente desfavorecida de la calle y les compra cosas, gente muy, 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 muy pobre. Y llegó a una familia de un viejito que vivía en una casa, pero viejita, viejita, tenía una cocina el pobre con 2 fogones, una cama, que él enseñaba la cama ¿cómo se llama? Con los resortes, con los estos por fuera sucios, los muelles. Y tenía a su mujer con una minusvalía y a su hija con una minusvalía. Y bueno, el chico presenta el caso, ¿no? Y les ayuda y les lleva
colchones, le llega una cocina, le llega un montón de cosas. Pero a mí me llamó la atención porque cuando hablaban con el viejito, él decía, bueno, hay gente que está peor que yo, no me puedo quejar. Dice, yo no me puedo quejar, hay gente que está mucho peor que yo, entonces yo no me quiero quejar. Y yo decía, pero peor que él, digo, pero si estaba, ese viejito estaba muy mal, o sea, no tenía nada. Tenía su mujer con una minusvalía mental, su hija igual, una pobreza extrema. Y él decía, no me puedo quejar por nada, porque hay gente peor que yo. Y yo decía, Señor, nosotros a veces tenemos tantas cosas, tenemos de todo, porque no nos falta de nada. Vivimos en Occidente, en un lugar en el que es cómodo vivir, en España por ahora que es cómodo vivir, que no nos falta de nada, que no tenemos que mendigar en la calle para llevar el sustento a nuestra casa. Y aún así nos quejamos, nos quejamos. Yo no sé si ustedes son conscientes de que ahora mismo hay una guerra que se está librando en Gaza. Hay muchas familias que están perdiendo sus hogares, sus casas en las que vivían durante muchos años. Y ahora están sin nada. Y no solamente en Gaza, en muchos lugares del mundo, lo mismo que les estaba hablando de Venezuela, muchísimos lugares, gente, familia, en África mismo, tanta gente que no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Y tienen que a lo mejor una comida al día y tienen que vérselas con esa. Y nosotros con todo lo que tenemos, aún así queja nuestro corazón y no nos sentimos plenos. Y nos quejamos. Y decimos, Señor, es que si tuviera más, es que si tuviera esto, es que si tuviera un mejor coche, es que si tuviera una mejor casa, es que si tuviera unos hijos que fueran perfectos, Señor, es que si un matrimonio fuera perfecto, yo ya sería plena. Busca plenitud en Dios, busca plenitud en Dios. Y no nos quejemos porque somos muy afortunados, tenemos mucho más de lo que creemos, muchísimo más de lo que creemos. José, a mí me encanta la vida de José, porque José para mí es un ejemplo de proceso que Dios permite y cómo uno tiene que actuar en medio de los procesos. José estuvo 13 años desde que Dios le dio el sueño hasta que se cumplió, 13 años en proceso. Y yo digo, wow, porque José no se quejó, José supo actuar en todo momento conforme a lo que Dios esperaba que se comportara. Primero fue vendido por sus hermanos como esclavo. Ustedes imagínense que su familia los vende. El rechazo que eso puede crear en tu corazón, la falta de decir, Dios mío, que no soy amado, que mi familia no me quiere, que ahora yo qué hago. Luego, sirviente de la casa, ¿no? De Potifar, llega allí. Pero luego de sirviente va a la cárcel. Y todo eso lo estamos contando así por encima, pero fueron 13 años de proceso, con mucho tiempo. Y Dios le dio un sueño a José. Dios le dio un plan, como decíamos al principio, ¿no? Pero se pasaron 13 años hasta que ese plan tuvo que dar a luz. Ese plan tuvo que fructificar. Y aprendamos de la vida de José. José no se quejó. José supo aceptar los planes que Dios había permitido para él. También yo creo, esto es algo mío, no sé si será así, creo que José también necesitaba, obviamente, ser pulido en su carácter, porque él fue un poco pretencioso en pensar cuando le contó el sueño que Dios le había dado y se lo contó a sus hermanos en el sentido de que todos iban a inclinar ante él. Él podía habérselo guardado y no decir nada, pero creo desde mi punto de vista, él fue un poco pretencioso en el sentido de ustedes se van a inclinar ante mí. También era muy jovencito cuando Dios le dio ese sueño. Y creo que Dios tenía que pulir mucho el carácter de José para llegar al punto en el que Dios quería cumplir ese sueño que Dios le tenía. Si vamos a Santiago 1, ya estoy terminando. Santiago 1, versículo 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben
que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Y en el versículo 12 dice, Dios bendice a los que soportan la paciencia, con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Soportemos las pruebas, soportemos las cosas que estamos viviendo, descansemos en los planes de Dios, en los planes que no son tan cómodos, porque esto nos va a ayudar a desarrollar nuestra fe y como se nos decía en el pasaje, esto va a ayudar a desarrollar constancia en nuestra fe. Crecimiento, crecimiento. Por eso, en esta mañana quiero instarles a que aprendamos a vivir en plenitud en la tierra, con gratitud, aprender a soltar, aprendamos a soltar todas esas cargas en el Señor, todas esas preocupaciones, todas esas cosas que se salen de nuestro control. Aprendamos a soltar, 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 soltar. Y oremos y pidámosle a Dios. Y recordemos que Dios está al control de nuestra vida, que aunque no lo veamos, Él está con nosotros. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros le decimos cosas en nuestra mente, el Señor nos está escuchando, aunque no lo veamos. Él está escuchando todo, todo lo que nosotros le pedimos, todo lo que nosotros oramos. Él está escuchando. Suelta el control de tu vida, suelta el control y descansa en los planes que Dios tiene para ti. Descansa en sus planes. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo, todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en nuestros corazones. Aprendamos a disfrutar la vida aquí también. Pero obviamente el Señor, obviamente, siembra esa eternidad porque también nuestra alma anhela esa eternidad con Él. Anhela la eternidad con Él. Y por eso también muchas veces decimos, Señor, Maranata, ven pronto. Porque queremos estar con Él, queremos estar en su presencia, queremos experimentar lo que es Dios realmente tangible. Aprendamos a soltar, aprendamos a descansar en sus planes. Tengamos plenitud en la vida que tenemos. Aunque queramos controlar todo, Dios está al control. Dios está al control. Dios está al control. No te olvides de esto. Dios está al control. Dios está al control. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque como tú nos has hablado, Señor, tenemos que aprender a descansar en ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, cuando tenga cargas, cuando tenga dificultades, Señor, cuando se haga difícil, Señor, aprendamos, Señor, a depositar todo eso en ti, Señor. Y tú quites todo eso, Señor, para traer paz, para traer gozo, para traer alegría en esta vida que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a aprender a vivir en paz, Señor, en alegría, Dios mío. Que podamos ser luz, Señor, por medio de nuestro testimonio, Señor. Que cuando la gente nos vea, Señor, vea algo, algo diferente. Que no pasemos desapercibidos, Señor. Que no seamos uno más, Señor. Ayúdanos a experimentar una fe extraordinaria. Como todos estos héroes de la fe de la Biblia, que a veces vemos y decimos, Señor, qué vida tan entregada, Señor. Me encantaría ser como Él, Señor. Señor, eso está a nuestro alcance. Solamente nos toca a nosotros decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. No quiero vivir una vida ordinaria. Quiero vivir una vida extraordinaria en ti, Señor. Quiero vivir el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Quiero experimentar, Señor, tu plenitud, Señor. Quiero ver milagros, Señor, sobrenaturales, Señor. Quiero que me uses allá donde vaya, Señor.
Padre, rompe con toda mentira, Señor, que ha sido puesta en nuestra mente, Señor, de que no somos suficientes, de que no somos capaces. Rómpela, Señor, porque eso no es lo que somos en ti, Señor. Cuando entregamos nuestra vida a ti, Señor, somos hijos tuyos, Señor, con todo lo que eso conlleva, Señor. Podemos tener una vida extraordinaria en ti, Señor. Una fe extraordinaria, Jesús. Ayúdanos a descansar en tus planes, Señor, en tus planes que son siempre de bien, Señor, aunque no nos gusten, Señor, son planes de bien. Ayúdanos a descansar en eso, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tenemos más, Señor, de lo que creemos, Señor. Ayúdanos a contentarnos, Señor, con nuestro presente. Ayúdanos a contentarnos, Señor, con las cosas que vivimos, Señor. Amén. Que nuestro corazón no corra y corra y corra por el futuro, Señor, por lo que podrá ser, sino que podamos experimentar la paz, Señor, y la gratitud de nuestro presente, Padre. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque eres bueno, Señor, siempre bueno. Planta estas semillas, Señor, en los corazones y en la mente de cada uno de los que están aquí, Señor, en esta mañana. Que recordemos cuál es tu carácter, quién eres tú, que tú siempre, Señor, quieres lo mejor para nosotros, que no eres un Dios malo, un Dios que le gusta vernos sufrir, Señor, sino eres un Dios que nos ama y que sus planes son de bien para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre. Amén.